Buenas tardes, mi nombre es Pablo Santiago, soy profesor adjunto del Departamento Básico de Cirugía y el tema que vamos a desarrollar hoy es cáncer de esófago. Nos vamos a referir fundamentalmente a los elementos vinculados a la presentación clínica de la enfermedad, a los elementos paraclínicos y a la elaboración diagnóstica, dejando para otra presentación, una segunda presentación, todo lo vinculado al tratamiento de esta enfermedad. El esófago es un órgano complejo fundamentalmente en relación a las estructuras con las que se relaciona. Es un órgano profundo, tubular, que va desde la faringe hasta el estómago y que atraviesa el sector bajo del cuello, el mediastino posterior y el sector superior del abdomen. Por lo tanto, la anatomía de relaciones del esófago es uno de los elementos más importantes en cuanto a la presentación clínica y en cuanto a la planificación terapéutica. La patología esofágica puede presentarse clínicamente de varias maneras. Una de las formas de presentación más características es la disfagia, que puede ser orgánica o funcional, y eso lo vamos a establecer ahora, constituyendo o no un síndrome esofágico. El reflujo gastroesofágico es otra de las características clínicas de la patología esofágica, deben ser siempre interrogados, pirosis, regurgitaciones o elementos secundarios a microaspiraciones y elementos respiratorios. La patología esofágica puede presentarse clínicamente por repercusión general, fundamentalmente nutricional, o elementos de enfermedad regional o sistémica. Por lo tanto, es variado la forma de presentación de esta patología. La disfagia, sin dudas, es la forma de presentación más característica de la patología esofágica y fundamentalmente del cáncer de esófago. La disfagia se define como la alteración del tercer tiempo de la deglución. Esta disfagia puede ser orgánica o funcional. Es orgánica cuando reúne las características de permanente y progresiva, es decir, que desde el momento en que se presentó el síntoma hasta el momento del interrogatorio ha permanecido constante sin remisiones, y progresiva generalmente se inicia con una disfagia para sólidos, evolucionando luego una disfagia para alimentos más blandos, líquidos y hasta en las etapas finales llegando a episodios de afagia. Por el otro lado, la disfagia funcional es una disfagia que puede tener elementos de intermitencia, es decir, disfagia que revierte transitoriamente y que luego nuevamente se presenta clínicamente, y o tener elementos paradojales, como por ejemplo ser una disfagia para líquidos y no una disfagia para sólidos. Esos elementos traducen una disfagia funcional y generalmente responden a patología funcional del esófago que luego vamos a analizar. Cuando interrogamos una disfagia, debemos estar seguros del síntoma y no y hacer los diagnósticos diferenciales correspondientes con otros elementos que pueden orientar hacia otra patología, como la plenitud precoz o la disfagia orofaringia. La disfagia forma parte del síndrome esofágico, que va acompañada de odinofagia, que debe ser interrogada, que es el dolor con la deglución, generalmente por exposición de los plexos submucosos por ulceración de la lesión. Las regurgitaciones esofágicas forman parte del síndrome esofágico, de regurgitaciones de saliva o regurgitaciones de alimentos, y hay que diferenciarlas de las regurgitaciones gastrodenales con bilis, que generalmente traducen una incompetencia del esfínter esofágico inferior. La cialorrea es otro elemento que puede estar constituyendo el síndrome esofágico cuando es por estenosis y acumulación de saliva supraestenótica, pero también la cialorrea puede ser parte del síndrome mediastinal de extensión lesional regional cuando esta es por infiltración vagal o por la presencia de un reflejo mucosalival de Roger. La disfagia orgánica, acompañada o no de los elementos del síndrome esofágico, sea este completo o incompleto, nos hacen plantear clínicamente, hasta demostración de lo contrario, que estamos ante la presencia de un cáncer de esófago, y ese siempre debe ser el primer diagnóstico clínico a plantear por importancia pronóstica. Pero siempre debemos tener en cuenta diagnósticos diferenciales. La pregunta a establecerse es, ¿existen otras patologías que pueden manifestarse clínicamente por disfagia orgánica? Debemos pensar en el cáncer gástrico proximal con compromiso cardial. Este cáncer gástrico puede debutar por disfagia, pero generalmente está precedido de elementos más característicos del cáncer de estómago, como son la dispepsia atípica, la repugnancia selectiva, la plenitud precoz en algunos casos y la anorexia, que es más característico del cáncer de estómago que del cáncer de esófago. Otra patología orgánica, benigna en este caso, es la estenosis péptica del esófago o esofagitis grado 4, que puede manifestarse también clínicamente por disfagia. Siempre debe ser interrogada una historia previa de reflujo gastroesofágico, pirosis y regurgitaciones.
En estos casos la biopsia es fundamental y siempre debemos pensar en la presencia de un esófago de Barrett o un adenocarcinoma de esófago secundario al mismo. Siguiendo con el interrogatorio de este tipo de pacientes, debemos valorar la extensión lesional de la enfermedad en lo locorregional y debemos interrogar entonces elementos de síndrome mediastinal. Hay que interrogar disfonía por compromiso del nervio laringio recurrente, fundamentalmente el recurrente izquierdo en su travesía mediastinal. La presencia de hipo nos traduce generalmente compromiso del nervio frénico. La cialorrea por hiperestimulación del nervio neumogástrico, decimopar. Elementos de fístula esófago traqueobronquial deben ser interrogadas. Crisis de asfixia o tos luego de ingerir alimentos por pasaje de esos contenidos hacia la vía aérea. La presencia de edema en esclavina, que luego la vamos a buscar al examen físico por compromiso generalmente ganglionar de la vena cava superior, que es poco frecuente. Debemos siempre pensar o interrogar elementos o tumoraciones a nivel del cuello y del abdomen que nos traduzcan compromiso ganglionar regional del cáncer de esófago. A nivel de la extensión lesional sistémica debemos interrogar elementos directos o indirectos que nos traduzcan metástasis cerebrales, hepáticas, osteoarticulares y pleuropulmonares, los sectores más frecuentes de compromiso sistémico del cáncer de esófago, si bien debemos decir que clínicamente es poco frecuente la enfermedad metastásica sistémica en el esófago. El cáncer de esófago puede generar repercusiones evidentes como el adelgazamiento, son generalmente pacientes que vienen con una repercusión nutricional importante, condicionada por la disfagia y por el proceso catabólico propio de las enfermedades neoplásicas. Hay que interrogar astenia, dinamia, anorexia, que es, como dije anteriormente, es más característico del cáncer de estómago que del cáncer de esófago. La presencia de anemia clínica también es un elemento que puede acompañar estos cuadros y se debe fundamentalmente a la presencia de microsangrados por ulceración tumoral a nivel del esófago. Pero estos sangrados pueden ser macroscópicos y puede haber hemorragias digestivas con hematemesis o hemocialemesis, melenas, la presencia de fístula, como dije anteriormente, por pasaje del contenido digestivo hacia la vía aérea, infección, fiebre, y la estenosis, que es la progresión natural del crecimiento tumoral en un órgano tubular como es el esófago. En el examen físico, ¿qué vamos a buscar? Bueno, debemos saber que el esófago es un órgano profundo que no es accesible a la exploración clínica directa. Por lo tanto, nuestro examen físico va a estar dirigido a la valoración de elementos de extensión lesional regional y sistémica y a la valoración del terreno del enfermo, ya que los elementos directos del cáncer de esófago nos van a ser accesibles al examen. Vamos a analizar todos los aspectos vinculados al examen físico, desde el psiquismo, estado general, la edad biológica versus la edad cronológica, hábitos, facies, funcional respiratorio, hidratación. En piel y mucosa vamos a descartar anemia, bucofaringe, nutrición, cuello, descartando adenopatías a nivel supraclavicular o a nivel del sector bajo del cuello. De todos estos aspectos, que son fundamentales, destaco fundamentalmente el aspecto nutricional. Como dije anteriormente, estos pacientes característicamente traen un deterioro nutricional que puede ser de moderado a severo, y esto es fundamental tipificarlo y cuantificarlo lo más precisamente posible con elementos de desnutrición proteico, calórica, tablas antropométricas, etc., ya que va a ser un factor fundamental que condicione la morbimortalidad terapéutica, y hay que tenerlo en cuenta, y muchas veces la oportunidad en el inicio de la terapéutica. Otro elemento con las mismas características que lo nutricional de importancia es el elemento pleuropulmonar. Estos pacientes generalmente son fumadores, EPOCs, con repercusiones pleuropulmonares importantes, y este es otro aspecto que hay que detenerse en el examen físico para tratar de tipificarlo de la mejor manera posible, porque es el segundo factor junto a lo nutricional que condiciona morbimortalidad operatoria y oportunidad quirúrgica. Por lo tanto, es el otro elemento fundamental que debemos destacar al examen físico. En el abdomen vamos a buscar visceromegalias por secundarismo o tumoraciones epigástricas que puedan traducir conglomerados celíacos por extensión regional de la enfermedad. Hasta demostración de lo contrario, entonces, la presencia de una disfagia orgánica con elementos de repercusión nutricional deben hacernos pensar en el cáncer de esófago, y va a ser el primer diagnóstico a plantear y el primer diagnóstico que estamos obligados a descartar con la paraclínica. Si bien la patología esofágica es variada y se puede definir entre patología orgánica y patología funcional, el cáncer de esófago ocupa un lugar predominante y es siempre el primer elemento en la clasificación, o digamos en la escala diagnóstica,
fundamentalmente por una cuestión pronóstica, ya que el cáncer de esófago generalmente se acompaña de un mal pronóstico. Pero dentro de la patología orgánica debemos destacar tumores benignos, la presencia de divertículos o la presencia de esofagitis generalmente péptica. Dentro de la patología funcional, ustedes saben que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una de las patologías de mayor incidencia en la población adulta occidental y siempre debe ser tenida en cuenta, existiendo otras patologías funcionales de menor frecuencia, como la acalasia. El cáncer de esófago, cuando hablamos de cáncer de esófago, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los tumores epiteliales del esófago. Y dentro de estos debemos destacar dos estirpes histológicas de mayor frecuencia. El carcinoma epidermoide del esófago, es decir, aquel que se desarrolla en el epitelio pluriestratificado del esófago, o el adenocarcinoma del esófago, que es aquel que se desarrolla generalmente en el epitelio cilíndrico simple de la metaplasia intestinal del esófago de Barrett. Estos tumores, epidermoide y adenocarcinoma, constituyen el 95% de los tumores de esófago. El 5% restante se deben fundamentalmente a tumores estromales, o sea, de estirpe mesenquimática, y dentro de ellos los más frecuentes son los leiomiomas, originarios en el músculo liso, y en segundo lugar en frecuencia los GIST o gastrointestinal stromal tumors, que se originan fundamentalmente en las células intersticiales de Cajal de los plexos submucosos y mioentéricos de la pared del esófago. Con respecto a la epidemiología del cáncer de esófago, es muy característica e interesante. Como vemos en esta gráfica, en la línea de puntos superior tenemos el carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide de la década del 70 hasta el 2017 ha tenido una incidencia decreciente claramente, y vean, en el 2017 en Estados Unidos es menos frecuente que el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, que es la línea de asteriscos, tiene una frecuencia inversa, una frecuencia creciente en el mundo para en el 2017 en Estados Unidos ser el tumor de esófago más frecuente. Vean lo que sucede en Uruguay, la epidemiología uruguaya. Uruguay 2017 estamos como en la década del 90 en Estados Unidos. En nuestro medio, la epidemiología del cáncer de esófago todavía está explicada por una mayor incidencia de carcinoma epidermoide y en segundo lugar el adenocarcinoma. En esta gráfica podemos explicar mejor esas diferencias. Miren estos dos trabajos. Este es un trabajo nacional del Hospital Militar con una experiencia de 51 casos operados en 10 años y vean la anatomía patológica de los pacientes operados acá en Uruguay. El 86.2%, el 44 de 51 enfermos eran carcinomas epidermoides y el 13%, 7 de esos 51, eran adenocarcinomas. En el 2007, Orringer, y esto es en Estados Unidos, publicó 2.000 esofagectomías transhiatales por cáncer. Y miren cuál es la epidemiología de Estados Unidos. El 87% son adenocarcinomas y el 17% son epidermoides. Exactamente inversa la epidemiología de la enfermedad en nuestro medio con el hemisferio norte. Y este es un dato muy interesante a tener en cuenta. Con respecto a la frecuencia, es el tercer o cuarto tumor digestivo en frecuencia, por detrás del colorectal, por detrás del estómago. Es un tumor que es más frecuente en el hombre que en la mujer. Con respecto a la etiopatogenia de este cáncer, debemos decir que, o debemos diferenciar, mejor dicho, la etiopatogenia del carcinoma epidermoide de la etiopatogenia del adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide, repito, que es el más frecuente en nuestro medio, generalmente se ve en pacientes con carencias nutricionales y pacientes de medios socioeconómicos deficitarios. Tiene una relación epidemiológica mayor con el tabaco y el alcohol, con carencias vitamínicas y de minerales, y tiene también algún componente genético vinculado, como todos los cánceres digestivos, que influye en la génesis de esta enfermedad. Por otro lado, el adenocarcinoma de esófago es un cáncer que se desarrolla en pacientes con un índice de masa corporal mayor, son pacientes generalmente hombres de 50 a 60 años, y claramente es un tumor que se desarrolla a expensas del esófago de Barrett. Como todos saben, el esófago de Barrett es una enfermedad premaligna, es una metaplasia intestinal del epitelio esofágico hacia un epitelio cilíndrico monoestratificado con células caliciformes
que tiene las características de evolucionar hacia la transformación hacia el adenocarcinoma. Por lo tanto, claramente la etiopatogenia es diferente en el epidermode y en el adenocarcinoma, y esos son elementos que debemos tener en cuenta en la valoración de esta enfermedad. El diagnóstico de los tumores digestivos característicamente descansa en 4 pilares: un pilar clínico, un pilar endoscópico, fundamental, un pilar radiológico, que en el esófago tiene utilidad, y un pilar anatomopatológico condicionado por la biopsia. Lo primero que debemos solicitar cuando tomamos contacto con un paciente en el cual sospechamos que tiene un cáncer de esófago es una fibrogastroscopía. La fibrogastroscopía nos va a permitir valorar las características macroscópicas de la lesión, si es una lesión infiltrante, si es una lesión vegetante, si está ulcerada. Nos va a medir la distancia del borde superior de la lesión a la arcada dentaria, y eso nos va a permitir, en forma indirecta, si bien esto tiene que estar siempre relacionada con el biotipo del enfermo, nos va a permitir valorar la topografía aproximada de la lesión. Si el tumor es franqueable al endoscopio, nos va a medir cuál es su límite inferior y de esa manera la longitud del tumor. Nos va a permitir valorar la presencia de metástasis resurgentes, hecho bastante característico del cáncer de esófago. Las metástasis resurgentes responden a la cualidad del esófago de tener una rica red vascular linfática submucosa, que por embolias linfáticas submucosas generan implantes a distancia del tumor original, lo cual se denomina metástasis resurgentes. Si la lesión es franqueable al endoscopio, la fibrogastroscopía además nos va a permitir valorar el estómago fundamentalmente, que va a ser el primer órgano que vamos a considerar como reemplazo esofágico en caso de hacer una esofagectomía. Y por supuesto, le vamos a pedir a la fibrogastroscopía que nos realice biopsias para confirmación histológica de la lesión. Para complementar la fibrogastroscopía se puede pedir un estudio contrastado del esófago gastroduodeno con doble contraste, que es un estudio complementario de la fibrogastroscopía que nos va a permitir ver otras características de la lesión, fundamentalmente la topografía y las relaciones del tumor con las estructuras mediastinales. Nos va a permitir valorar mejor la longitud de la lesión y, tradicionalmente, los signos de exteriorización del tumor. Estos signos de exteriorización, representados por los signos de Akiyama tradicionales, han perdido utilidad a la luz de los resultados que nos brindan otros estudios de imagen, como por ejemplo la tomografía para valorar la exteriorización de la lesión. Acá tenemos un esófago gastroduodeno característico. En la imagen de la izquierda vemos elementos indirectos de la estenosis, que es la dilatación supraestructural, un desfiladero anfractuoso de bordes irregulares, que es característico del cáncer de esófago, y vean cómo nos permite establecer relaciones con la vía aérea. Acá tenemos el bronquio fuente izquierdo y esto impresiona ser un tumor infracarinal. En la imagen de la derecha lo mismo, un desfiladero anfractuoso de bordes irregulares, se ve mejor en esta imagen, que nos traduce entonces un cáncer de esófago y nos permite establecer las relaciones con las estructuras del mediastino. Imágenes similares, acá vemos el desfiladero anfractuoso, imágenes orgánicas que se repiten en varias incidencias. En esta imagen se ve bien la distancia del borde superior al borde inferior, en el mediastino medio, la relación con la columna por detrás, la relación con el corazón en este caso. Son elementos importantes o complementarios que nos permite el esófago gastroduodeno con doble contraste. La relación con la vía aérea, como dijimos anteriormente, acá vemos el tumor, un desfiladero anfractuoso, bordes irregulares, borde superior marcado aquí, borde inferior marcado aquí, tráquea, columna aérea, acá que se ve en negro en la radiología, y vean acá el bronquio fuente izquierdo y el bronquio fuente derecho que continúa la dirección de la tráquea. Parece ser un tumor infracarinal. Para valorar la extensión lesional de la enfermedad existen dos estudios fundamentales: la ecoendoscopía y la tomografía axial computada con contraste oral y contraste intravenoso, cada uno de los cuales tiene diferentes utilidades. La ecoendoscopía es un un estudio de muchísima utilidad, fundamentalmente para la valoración del grado T de los tumores de T de bajo grado, es decir, para los T1, T2. La ecoendoscopía tiene mayor utilidad entonces en la enfermedad poco avanzada. Nos permite valorar
si el tumor es mucoso, mucoso submucoso, se infiltra en la muscular. Tiene valor también para la valoración de las adenopatías regionales con un radio de acción de 6 a 8 centímetros y entonces es un estudio fundamental para los tumores pequeños. Tiene como elemento a tener en cuenta que la lesión debe ser franqueable al endoscopio y en este caso al ecoendoscopio para tener su mayor utilidad. Por otro lado, la tomografía axial computada tóraco-abdominal con contraste oral y contraste intravenoso es el estudio que en nuestro medio se utiliza con mayor frecuencia para valorar la extensión lesional de la enfermedad. Nos permite valorar el tumor, fundamentalmente tiene mayor utilidad en tumores de alto grado, T3 o T4, que lamentablemente son en nuestro medio los de mayor frecuencia, tumores avanzados en lo loco regional, valorar las relaciones con las estructuras mediastinales, si bien en esta lesión la relación con la aorta, poco importante, no tiene relación con la vértebra dorsal, la relación con el fondo de saco de Haller, la aurícula izquierda en este caso. Por lo tanto, el ataque es un estudio muy útil para valorar estos elementos locorregionales. Acá tenemos otra imagen tomográfica donde nos ve el tumor y la estrecha relación que se establece con la membrana traqueal en este caso, lo cual es un elemento a tener en cuenta en la planificación terapéutica y en la extensión lesional de la enfermedad. La tomografía en este caso nos ve, luego en la bifurcación traqueal, un corte por debajo del anterior, la relación del tumor con el bronquio fuente izquierdo. La tomografía tiene valor también para la valoración ganglionar y debemos tener en cuenta que hay que hacer una estadificación ganglionar preoperatoria en la planificación terapéutica. Una vez concluida la valoración diagnóstica, paraclínica y confirmado nuestro planteo de cáncer de esófago, vamos a tratar de redondear una estadificación TNM lo más precisa posible preoperatoria, para de esa manera, preoperatoria o mejor dicho preterapéutica, y de esa manera lograr encarar la estrategia terapéutica lo más individualizada posible. El tema de tratamiento del cáncer de esófago es un tema extenso que tiene muchas connotaciones importantes y será desarrollado en otra presentación. Muchas gracias.